Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Patricio del Corro. Buenos días, Patricio. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Eh, bueno, Patricio, queríamos charlar contigo porque también hacía tiempo que no estábamos hablando con nadie que nos diera una mirada desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Eh, y queríamos saber cómo están viendo ustedes en esta etapa de cuarentena, cómo están viendo la realidad, tanto sea la sanitaria como la económica y social. Bueno, amplio. Mirá, a ver, por la situación sanitaria me parece que, digamos, incluso por lo que vienen diciendo los especialistas, estamos en un momento muy particular, viendo si se llega a una situación de por lo menos una estabilización bastante al límite, ¿no? Por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, y ni hablar de en otros lugares como Jujuy, que están más complicados porque el sistema de salud es mucho más precario y el gobierno ha tenido una desatención mucho más importante. Me parece que la situación lo que tiene es que estamos como en un momento que se están como combinando distintos factores que vamos a ver qué es lo que termina pasando, porque por un lado está este momento que esperemos sea un pico, pero que no haya un colapso del sistema sanitario, aunque como decíamos, bueno, vemos lo que está pasando con las y los trabajadores de salud, que es muy duro. Por otro lado, una situación donde la economía ya empieza a hacer mucho más daño a las familias, ya son 5 meses, el que cobró un IFE o el que era cuentapropista, digamos, ya está mucho más al borde. Esto se viene viendo en los datos que vienen saliendo, ¿no? Desde UNICEF, que ya pronostica que 6 de cada 10 pibes van a ser pobres, la desocupación, etcétera. Y me parece que en ese marco hay una especie como de stand-by todavía, pero que es una situación que no creo que se contenga mucho más así, porque la crisis es profunda y porque la situación sanitaria también está muy al borde. Me parece que es eso, es un momento que es de esos momentos donde para algún lado gira la situación, tendremos que ver para cuál. ¿Crees que el gobierno debería convocar a una suerte de consejo político, económico, social, post pandemia? Me parece que en general cuando el gobierno se ha referido a ese tipo de convocatoria, se incluye mucho, especialmente a los sectores del empresariado nacional y no solo nacional, ¿no? Bueno, ha sido tema de discusión incluso dentro de la coalición oficialista. ¿Quién puede ser hoy el sujeto o la clase que tire para adelante al país, que en el sentido de que vuelva a arrancar algún motor económico, que haya algún tipo de desarrollo? Me parece que cuando se convoca a los grandes empresarios a nivel nacional y también de lo que son las multinacionales en el país, más bien se está convocando a los sectores que llevaron a este desastre, que fueron especialmente cómplices del macrismo, que hoy también exigen que se le pague los sueldos a sus gerentes y mientras despiden trabajadores. Entonces no veo con mucha expectativa ese tipo de convocatoria. Sí me parece que incluso dentro de la coalición de gobierno hay distintas líneas y no sé, y va a haber que ver qué es lo que pasa, pero más bien me parece que lo que viene imponiendo más la agenda son los sectores de la derecha y ligados a estos sectores empresarios que te decía. Ujú. Patricio, ayer vimos cómo sectores, si se quiere, vaya a saber, porque tampoco hay, digamos, un análisis pormenorizado, y pueden concurrir a una movilización como la de ayer, factores distintos, pero si uno tuviera que, digamos, a ojo de buen cubero, señalar el perfil ideológico de la movilización de ayer, uno diría del centro para la derecha, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, Ahora, ¿cómo ves vos los sectores sociales, los sectores del movimiento obrero, de la izquierda, en términos generales, no solo el FIT me estoy refiriendo, que es como que históricamente eran quienes tenían el mayor protagonismo en la calle, y las últimas movilizaciones, la del 20 de junio, la del 9 de julio
o la de ayer, del 17 de agosto, da la impresión de que están participando los sectores más vinculados, por ejemplo, a lo que fue en su momento la reacción del campo, y en este caso, en algunas circunstancias, defendiendo causas hasta inmorales o corruptas, como fue el caso de Vicentín, que hay un vaciamiento de la empresa y la gente igual salió a oponerse a la posibilidad de una expropiación para ponerla al servicio de un proyecto nacional. ¿Cómo ves vos esta cosa de la calle, por decirlo de alguna manera? Me parece que lo que comparto con vos, que lo primero es que es un dato que la derecha venga ganando las calles con más estruendo que fuerza social en la calle en sí, me parece, ¿no? Y eso también hay que tenerlo, hay que reconocer que son los que están teniendo una iniciativa en las calles, y también que, bueno, no fueron los cacerolazos del 2013, ¿no? O lo que fue la pelea por la 125 en su momento, sí, en el sentido de masividad. Uh-huh. Sí, me parece que eso, lo que hay que tener presente es que no es una novedad en Argentina. Si lo vemos, es algo que se ha repetido en distintos países del mundo. A mí me da la sensación que hoy nosotros tenemos que mirar mucho lo que pasó en Brasil. Porque en Brasil, cuando empezó a haber movilizaciones de sectores también más de derecha contra el gobierno de Dilma Rousseff, primero medio, eran muy contradictorias porque eran por aumentos de tarifazos, después empezó más a tomar más cuerpo el tema de la corrupción, que obviamente existe y es intrínseca, desde mi punto de vista, a los distintos gobiernos por lo menos de las últimas décadas acá en Argentina, pero es llamativo desde dónde se toma, ¿no? Porque que salga Macri a hablarte de corrupción, bueno, un chiste de mal gusto, uno se puede reír, se puede enojar, pero es cualquier cosa menos coherente. Uh-huh. Pero frente a esto, me parece, ¿por qué hay que seguir el tema de Brasil? Porque agarran un tema que es el tema corrupción y la reforma de la justicia, intentando dar una idea de impunidad con más o menos base. Me parece que esto es muy parecido también a lo que pasó en Brasil en su momento, con el llamado Lava Jato, que después eso tuvo una política de respuesta por parte del por entonces PT con Dilma, que fue ir cediendo a la agenda de la derecha. De hecho, Dilma fue entregando o haciendo las reformas, el ajuste que le pedían estos sectores de derecha, lo cual llevó a un gobierno del PT que se inmovilizó porque terminó haciendo el ajuste que le pedía a la derecha, terminó confrontando, digamos, contra las causas de corrupción, ya que son distintas, ¿no? Porque una cosa es el escándalo de la causa de Lula y hay otras que tienen fundamentos mucho más fuertes, pero al ceder la calle, ceder la agenda y desmovilizar, bueno, se abrió la situación que hoy estamos viendo con Bolsonaro en el poder, pero que no es en un sentido cayó del cielo y en otro sentido se abrieron todas las puertas para que pudiera ingresar. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado acá, y lo mismo digo porque me parece que cuando desde el gobierno, de sectores incluso más ligados especialmente a los sindicatos, a los movimientos sociales, se llamó incluso a decir, bueno, el problema de la marcha son los contagios, sí. El problema de la marcha es no salir a la calle, y el problema de la marcha es que la reta tenía que reprimir, como había reprimido otras movilizaciones. Me parece que entras en un terreno muy patinoso, uh-huh. Porque después, ¿quién pierde más con la inmovilización? Y desde ya, bueno, los sindicatos me parece que vienen mostrando que más bien están discutiendo no una salida a enfrentar a estos sectores de derecha, sino que sacaron las cartas con la EA, etcétera. Hablo de la cúpula, ¿no? De la CGT por lo pronto, y que esto es parte de envalentonar a estos sectores de allá. Lo único, cierro con esto, si uno lo ve, dice, bueno, ¿por qué está tan envalentonada la derecha, no? Uh-huh. Uno dice, bueno, cuando golpeó consiguió algo. Claro. Vos decías, lo de Vicentín, consiguió. Cuando salió Ginés a decir que iban a centralizar el sistema de salud, también se movieron un poco las redes, retrocedió. Un dato... El impuesto a las grandes fortunas.
nunca llegó. Y un dato, a mí me llamó la atención, no sé a vos, Mario, pero que esta movilización se llamara justo cuando se terminó el tema de la renegociación de la deuda en su primera etapa, donde ahí había un acuerdo. Mientras se estaba negociando el tema de la deuda y el gobierno cedía, ahí nadie hacía ningún escándalo en la política nacional, se cerró eso, desde mi punto de vista un acuerdo favorable para los buitres y no para las mayorías populares de Argentina, y ahí sí, empezó un nuevo ataque, ahora con en la reforma judicial, que me parece que es más humo, porque es una reforma muy escueta, que es más un humo, porque tampoco la derecha puede hablar de la economía, ¿no? Porque si Patricia Bullrich sale a hablar de la economía viniendo del macrismo, bueno, también entra en un terreno difícil. Muy, muy difícil. Patricio, Daniel de Abrantes, te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están viendo ustedes la posibilidad de, bueno, algo que empezó a discutirse en algunos ámbitos del gobierno, es un tema que hay muchos sectores que vienen impulsando desde hace años y parecía que iba a entrar en la agenda de discusión gubernamental, pero después también hubo un retraimiento. Y me refiero al tema de instaurar un ingreso básico universal en la Argentina. Me parece que habría que abrir una discusión donde se incluya esa posibilidad como medida, si lo hablamos como una medida de emergencia. Para nosotros siempre es importante también discutir en qué contexto puede entrar esa medida, ¿no? En el sentido de, bueno, ahora probablemente vamos a ver una baja de los niveles de ocupación muy importante, que también se discuta no solamente la creación y desarrollo de empleo, digamos, sino también la posibilidad de evaluar el reparto de las horas de empleo como una medida de emergencia, sin reducción de salario, evidentemente vamos a una situación social que va a ser muy crítica y va a haber que discutir qué medidas se toman. Yo te digo incluso otras que por ahí no empujamos desde el Frente Izquierda, pero el otro día charlaba con Sebastián Weisreich, que es de UNICEF, ¿no? Después de que sacaron la encuesta esa sobre que 6 de cada 10 chicos van a ser pobres y 2 de cada 10 en pobreza extrema, lo que implica que pueden pasar hambre. Y él decía, bueno, duplicando hoy la AUH, sacarías a esos pibes de la pobreza extrema. O sea, no tendrías ningún pibe, por lo menos, bajo la línea de indigencia. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? De hambre directamente, de no las mínimas cuestiones. Dice, eso sería menos de un 1% del PBI, duplicar esa AUH. Y cuando uno discute, ¿no? Y dice, bueno, ¿a dónde va la plata que se fugan los capitales, lo que no entra, el impuesto a las fortunas que nunca ingresó, el pago de la deuda, etcétera? Y dice, sería menos de una décima parte de lo que se va a ir en esas cosas. Y no se está discutiendo, bueno, uno dice, todas estas medidas, como lo que vos decías de emergencia, etcétera, ¿se van a poner sobre la mesa o no? Después podremos discutir cuál es la más acertada para cada sector o cuál es, y también a qué intereses hay que tocar, ¿no? Porque en general la discusión viene ahí de dónde va a salir esa plata. Pero me parece que sí, que hay que discutir un plan de salida que no sea el que están intentando imponer las grandes patronales, que si uno escucha a la EA, a Hugo Sigma, a los del campo y también a los grandes industriales, lo que quieren volver a imponer ahora es una reforma a aumentar con la precarización laboral, que es el plan que se hizo circular la Baña, o por lo menos una de esas versiones. ¿Cuál es el plan alternativo? Bueno, me parece que sí, que hay que discutir distintas medidas y ponerlas sobre la mesa, porque si no la agenda siempre es de la derecha. Así es. Te paso al terreno más, al campo de la política, por decirlo así. El sistema político hoy ha mostrado dos grandes conglomerados, inestables, si se quiere, pero dos grandes conglomerados que se expresaron en las elecciones del año pasado, por ejemplo, en la general, con el 48% para el Frente de Todos y el 41% para Juntos por el Cambio. El sistema es un sistema que viene de lejos, que se rompe y desequilibra por momentos, pero que se vuelve a rearmar, ¿no? Enmascarado
en un bipartidismo o en un bloque económico-social, pero que nosotros vemos siempre como una trampa, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes que se puede superar esta trampa? Por ejemplo, creando un espacio, es decir, por ejemplo, ustedes han constituido una unidad en el FIT, ampliando esa unidad, o piensan que no, que simplemente el FIT puede crecer naturalmente sin mayor política de alianzas, o simplemente que vamos a tener un sistema político que va a convivir con estos dos grandes conglomerados y expresiones menores sin disputar el núcleo del poder en la Argentina? ¿Cómo están viendo esto? Mira, me parece que hay dos vías de análisis. Una es en cuanto a lo que pase en lo que es, probablemente ahora si finalmente salimos de una etapa de la pandemia, no un cierre total, pero sí de una etapa, se empiece a ver también más discusión sobre si va a haber recomposición salarial o si va a haber medida para los sectores populares o no, como algunas posibilidades las que nombraban ustedes de un ingreso universal o distinto tipo de medidas. Y me parece que ahí va a haber una discusión sobre la calle, volvemos al primer punto, y sobre la unidad en la lucha por ejemplo, paritarias contra los despidos, por estas medidas para sean cooperativistas, sectores populares, etcétera. Ahí me parece que es clave y que la llave la tienen para lograr una unidad amplia en las calles, digamos, la tienen las organizaciones, empezando por los grandes sindicatos y después también muchas de las organizaciones sociales, que hoy me parece que a pesar de la pandemia y todo, hay un quietismo que preocupa un poco, o por lo menos a mí me preocupa. Uh-huh. Y por otro lado está la discusión política y cómo eso se expresa políticamente. Para nosotros el Frente de Izquierda nunca es una idea de un Frente de Izquierda ya cerrado. De hecho, como vos decías, hemos intentado ir avanzando en la mayor unidad posible de la izquierda y lo vamos a seguir intentando porque me parece que va a ser una de las claves y que tenemos que construir un polo mucho más fuerte. Y el tema de si se amplían esas alianzas o no, me parece que siempre está abierto con un tema, ¿no? Que es que más bien no es cuánto el Frente de Izquierda se ha cerrado o cuánto otros sectores han optado por considerar que dentro del peronismo esa lucha es la mejor vía. Y ahí entramos con la discusión que también en un momento nombraba, que dentro del oficialismo me parece que también se ha discutido mucho, que es cuál es la clase social y cuál es la articulación de distintos sectores de clase, que puede dar un plan progresivo para la Argentina en el sentido de desarrollo, de avanzar con lo que es la desocupación, el hambre, la salud y los problemas estructurales que tenemos como país. Y ahí, la verdad, me parece que más bien el problema es que hay sectores que se han unido con esta coalición que contempla, que es muy heterogénea, la coalición que está en el gobierno, sí, y que yo no sé eso tampoco cuánto tiempo se puede mantener como existe, digamos, porque si la crisis se desarrolla, tiene el mismo plan Massa que no sé, Fernanda Vallejos, que había presentado, o que las organizaciones sociales. Los sindicatos se pueden mantener oficialistas si un gobierno que mantiene una línea que de más ajuste. Bueno, ahí se van a abrir un montón de contradicciones que me parece que cómo se va a expresar eso electoralmente es el último eslabón, si se quiere, o una parte, pero que va a ser un poco más complejo, y por eso te decía que me parece que va a haber que articular qué es lo que está pasando en la calle, qué pasa en el Congreso, y ahí nosotros, la verdad es que siempre la premisa que mantenemos es la de independencia de clase de los sectores patronales, y que por eso te decía que depende a quién uno va a apostar que sea el sujeto de desarrollo. Nosotros apostamos a que ese sujeto sea la clase trabajadora en alianza con los sectores populares. uh-huh. Desde el peronismo se mantiene que es en alianza con la llamada burguesía nacional, aunque entre ellos mismos debaten si existe tal cosa o no existe.
lo cual para mí, ya desde los 90 está olvidada que hay una burguesía nacional que no esté ligada a los intereses de los grandes grupos multinacionales extranjeros, y hay desde Basualdo, etcétera, ahí está lleno de estudios que lo desarrollan. Entonces, la apuesta nuestra es eso, es a construir un polo de independencia de clase. Veremos si hay más lucha de clases, si hay más experiencia con el gobierno y choques dentro de las coaliciones del gobierno, si hay sectores de los sindicatos, de sectores populares que consideran que ese ciclo está agotado o no, y bueno, y nosotros apostamos a ayudar a hacer, a que se crea que esa puede ser una opción, porque si no siempre estamos en la discusión del mal menor, y si uno ve, volvemos al tema de Latinoamérica, si uno ve la región, cada vez que te iban corriendo con el mal menor, terminó ganando el mal mayor en todos. Entonces ahí hay una encerrona que tenemos que evitar. Sí, sí. Ahora, cuando digo sí, quiero decir que lo expresás con mucha claridad. ¿Qué sentís vos que puede ser el factor? Porque aquí, evidentemente, uno de los elementos que unifica tanto a un conglomerado como al otro es el manejo del Estado. Es decir, sabemos de mucha gente que mantiene diferencias, pero dice, bueno, pero esta coalición es la que nos permite mantener el control del Estado y no cedérselo al otro grupo. ¿Qué pensás vos que puede seducir a un sector grande de la sociedad a abandonar a estos conglomerados y apostar por una alternativa distinta? ¿Qué puede ser? ¿Un programa de gobierno? ¿Puede ser una consigna? ¿Puede ser algún candidato? ¿Qué es lo que pensás vos que puede ocurrir para que el ciclo del bipartidismo en la Argentina, con el cual se ha organizado el sistema político desde el 83 a la fecha, baje la cortina y dé lugar a una cosa distinta? Creo que la experiencia. Me parece, el gobierno es una coalición, ¿no? Yo desde ya soy opositor por izquierda, o el Frente Izquierda, somos opositores por izquierda. Ahora, el tema es el siguiente. El gobierno cuenta con dos ventajas, me da la impresión a mí, porque ha ganado como una coalición de centroizquierda para sacar a Macri con el afán de sacarse encima el ajuste, y si uno ve, digamos, los datos, no sin entrar en chicanas, ni en cosas que no sirven, si uno ve los datos, no ha tenido una política antiajuste, incluso dentro de lo que es el manejo de la pandemia. Mismos organismos, digamos, cercanos al gobierno, más cercanos, admiten que lo que se gastó del PBI en ayuda social es menos de lo que han hecho muchos de los países de la región, incluso hasta comparado con Brasil, que mirá la comparación que hay que hacer. El tema de las jubilaciones, el tema esto de ir siguiendo Vicentín, impuesto a la fortuna, cosas que se están discutiendo en otros lugares del mundo, ¿no? Es que el impuesto a la fortuna hoy es una locura, digamos. No, claro, lo ha planteado Tomás Piketty. Claro, sí. Entonces, frente a eso, los sectores que apostaron al gobierno con esa expectativa, totalmente justa y comprensible en el sentido de querían sacarse encima a Macri y opinaron que esa era la mejor vía. ¿Qué va a pasar después? Bueno, y ahí va a depender mucho de cómo se define el gobierno, digamos, qué coaliciones van a primar, qué medidas se van a tomar, y me parece que ahí lo que va a primar es la experiencia. Si hay una experiencia de que es un gobierno que realmente va a apoyar a los sectores populares, cosa que yo no tengo expectativas ninguna y no me parece que es lo que venga primando, pero el gobierno hoy tiene una ventaja, que es esto, si vos lo comparás con otros gobiernos de la región, bueno, ves al desquiciado de Bolsonaro, digamos, o ves a Piñera, o ves Colombia, lo que está pasando en distintos países, vos decís, bueno, no sé, podría ser peor, digamos. Sí, sí. Y si ves está el tema de la pandemia, y también si pensás que venimos del macrismo, bueno, me parece que todavía hay gente que votó que no se le están cumpliendo esas expectativas, que está a la espera.
desde mi punto de vista, por lo que te decía, porque no hay, ¿cuál es el modelo de país de Fernández? Yo no lo sé, nunca lo explicaron, no se sabe, lo único que se sabe es que contiene los lineamientos que no discute ningún sector de la burguesía a nivel nacional, que es extractivismo, soja, minería, petróleo, gas, una política de depredación y exportar, y que Argentina, ese es el lugar que tiene en el mundo. Y sostener el sistema financiero, ¿no? Con la misma ley de la época de Martínez de Hoz, que es el gran canal para que se drene todo el saqueo. Están ligados, uno no se explica sin el otro. ¿Por qué Argentina no tiene ahorros nacionales? Bueno, porque toda la plata que se genera de la renta agraria, de la pesca, de la minería, etcétera, son esos mismos bancos, por eso está financiarizado de una manera desastrosa. Argentina está ligado al modelo de producción, ese modelo bancario. Entonces discutir, bueno, por ejemplo, qué se va a hacer con los bancos, qué se va a hacer con la tierra, qué se va a hacer con esa política, si va a ser para fugar capitales o para un desarrollo nacional, y si va a tener en cuenta el medio ambiente o no, bueno, veremos qué medidas termina adoptando el gobierno, y ahí me parece que va a haber una experiencia de sectores de la población que hay que desarrollar, porque las dos coaliciones me parece que han ganado hasta acá, hasta el 83, pero si vos ves, se han armado y desarmado de maneras muy extrañas en distintos momentos, por lo cual para mí es un bipartidismo muy raro en el de Argentina. No sé si es tan estable como parece. No es estable, como vos decís, se ha reconfigurado en reiteradas oportunidades, pero ha sido eficaz, incluso después del 2001. Patricio, yo te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de participar en nuestro programa. Si te quedó algo pendiente, lo decís. Si no, de nuestra parte te agradecemos y lógicamente te vamos a volver a invitar en cualquier momento. No, agradecerle mucho a ustedes por la invitación, y es un gusto charlar, así que cuando quieran estamos en contacto. Bárbaro. Fuerte abrazo. Un abrazo. Saludos a la audiencia. Chau. Bueno, hemos hablado con Patricio del Corro, un dirigente joven del PTS, FIT, ustedes lo han escuchado.